Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por Yud-Hei Vav-Hei, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes, y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. Aleluya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Yud-Hei Vav-Hei es nuestro Elohei, Yud-Hei Vav-Hei uno es. Bendito es su nombre y la gloria de su reino para siempre y más. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך. Amarás a Yud-Hei Vav-Hei tu Elohei con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ukshartam lot al yadecha vehayu letotafot beineinecha וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ואהבת לרעך כמוך, אני Yud-Hei Vav-Hei, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por totafot, por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei. Amén. Amén. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם ביתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך ויצהריך. Y sucederá que si obedecéis diligentemente mis mandamientos que yo os ordeno hoy, de amar a Yud-Hei Vav-Hei vuestro Elohei y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. ונתתי אסף בשדך לבכמתך ואכלת ושבעת, הישמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם, ואתם אלוהים אחרים והשתחוויתם לכם. Y yo daré hierba en tus campos para tu ganado, y someterás, y comerás, y te saciarás. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis, y sirváis a otros dioses y los adoréis. ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לוט על ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano y serán usadas como insignias entre vuestros ojos.
ולימדתם אותם את ביניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת לכם כימי השמיים על הארץ. Y enseñarlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que Yud-Hei Vav-Hei juró dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Vayomer Adonai el Moshe lemor, daber el Benei Israel vamarta lehem, vasu lehem tzitzit, al kanfei vigdeihem ledorotam, venatnu el tzitzit hakanaf pitil techelet. Y habló Yud-Hei Vav-Hei a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos, tzitzit, en las esquinas de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada esquina un cordón azul. Vechaya lachem letzitzit uritem oto ushartem et kal mitzvot Adonai vasitem otam velo taturu acharei levavchem ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם. Parashah 1645. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני י'-ה' ו'-ה' אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני י'-ה' ו'-ה' אלוהיכם. Amén. Y os servirán de tzitzit, de recordatorios, para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yud-Hei Vav-Hei, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis apartados para vuestro Elohei. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei vuestro Elohei, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohei. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei vuestro Elohei. Amén, amén, aleluya. Hoy tenemos la parashá 17, que es la parashá Yitro, parashá importantísima que tiene que ver con la visita del suegro de Moshe, Yitro, que había llegado con la mujer y con los hijos de Moshe para reunirse con él. Recuerden que en algún momento la mujer se había alejado de Moshe y los hijos también, porque el principio de la marcha, el inicio de la marcha por el desierto era algo peligroso, y se quedaron aparentemente, porque no lo menciona la escritura, se quedaron aparentemente con el suegro, con Yitro. Entonces el suegro, ya que habían pasado la mayor parte y ya que iban a empezar, digamos, ya el pacto propiamente entre Elohim y su pueblo, Israel ya era pueblo en estos momentos. Recordemos una cosa: cuando Israel entró a Egipto, ellos eran apenas una familia que eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, que ya se llamaba Israel. Él era el patriarca de todos los que entraron a Egipto, ¿no? Ahí Yosef tenía sus dos hijos, ¿no? Menashe y Efraín, y se juntaron y vivieron aparentemente durante unos 400 años. Hay algún desacuerdo entre los estudiosos sobre el tiempo exacto en que estuvieron los israelitas o los hebreos. Parece que en aquel entonces los llamaban todavía hebreos. ¿Por qué? Porque todavía no eran una nación, todavía no eran un pueblo. Por lo tanto, los
llamaban conforme al idioma que hablaban, que era el hebreo, ¿no? Aparentemente también se le tomaba en cuenta los descendientes de Eber, ¿no? Que era uno de los patriarcas anteriores a Abraham. Entonces, bueno, ahí se juntaron y ese es el inicio, y Yitro empieza a darle unos consejos de vida importantísimos, ¿no? Y que nosotros podemos aprender de todo eso. Es una lectura corta, pero hermosa y llena de contenido, porque aquí vamos a encontrar los puntos del pacto de Adonai, de Yud-Hei Vav-Hei, con su pueblo Israel. Ya al salir de Egipto, bajo el liderazgo de Moshe, al pasar el Mar Rojo, ¿no? Que era un simbolismo de haber sido sumergidos en agua, de estar en medio del agua para vencer a los enemigos, y ahora ya era momento y era tiempo de entrar al pacto. Entrar al pacto, los puntos del pacto que ellos tenían que guardar. Luego, más adelante, los puntos de ese pacto se explayaron, se multiplicaron, ¿no? Para que ellos lo pudieran guardar correctamente. Cada vez Adonai iba diciéndole a los hebreos, a los israelitas, qué es lo que tenían que hacer. Amén. Bien, vamos a ver pues nuestra Torá de hoy. Parashá 17, Yitro. Su abundancia es el significado del nombre Yitro. En español lo llaman Jetro, ¿no? Pero en hebreo es Yitro. Entonces vamos a leer Shemot, Sefer Shemot, el libro del Éxodo, capítulo 18, desde Pasuk 1 hasta el capítulo 20, Pasuk 23. Atención, en las Biblias cristianas terminará en el versículo 26, pero según la numeración judía es hasta la Pasuk 23. Luego vamos a leer en Haftará a Yeshayahu desde el capítulo 6, Pasuk 1 hasta el capítulo 7, Pasuk 6. Vamos a empezar pues nuestra lectura. Entonces, Yitro visita a Moshe. Dice, Vaishma Yitro, Cohen Midian, Joten Moshe, et Kal asher asa Elohim le Moshe ul Yisrael amo. Y oyó Yitro, el sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todo lo que había hecho Elohim por Moshe y por Israel su pueblo. Ki hotzi Adonai et Israel mi Mitzrayim, y de cómo había sacado Yud-Hei Vav-Hei a Israel de Egipto, ¿no? Entonces, y oyó Yitro, el sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todo lo que había hecho Elohim por Moshe y por Israel su pueblo, y de cómo había sacado Yud-Hei Vav-Hei a Israel de Egipto. Entonces aquí una de las primeras cosas que podemos deducir es que la marcha de los israelitas y la derrota de todo enemigo que se le pusiera delante, pues se hizo famoso, ¿no? O sea, en toda la zona de Canaán, ¿no? Y también, por supuesto, en Midian, se oyó, ¿no? Se escuchó de las aventuras de Moshe y de los israelitas y de todo lo que estaba ocurriendo, y que esto era, ¿no? Por obra de Elohim, ¿no? Algunos pueblos temieron y otros pueblos empezaron a buscar a ese Elohim y de esa manera poderse unir a Israel como pueblo. Entonces Yitro, suegro de Moshe, tomó a Tzípora, mujer de Moshe, después que éste la había enviado a su casa, ¿no? O sea, Moshe la envió a su casa por el peligro del viaje, ¿no? Tzípora en hebreo significa ave o pájaro, ¿no? O avecilla. Entonces, y también a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gershon, ¿no? Ese era uno de los hijos, ¿no? Gershon significa extranjero, forastero. Pues Moshe había dicho, he sido forastero
en tierra extranjera, ¿no? Y entonces en aquella época los nombres de los hijos muchas veces tenía que ver con los sacrificios de los padres, ¿no? Entonces, como Moshe fue extranjero, fue forastero en medio de Egipto, ¿no? Él dijo, he sido forastero en tierra extranjera, mi primer hijo se llamará Gershon, ¿no? Gershon. Y el nombre del otro era Eliezer. Eliezer significa Elohim es mi ayuda. Pues había dicho, el Elohei de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón, ¿no? Entonces estos son los dos hijos de él, Gershon y Eliezer. Y vino Yitro, suegro de Moshe, con los hijos y la mujer de Moshe al desierto, donde éste estaba acampado junto al Har HaElohim, junto al monte del Todopoderoso, al monte de Elohim. Y dijo a Moshe, yo tu suegro Yitro, he venido a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella, ¿no? Entonces, ese fue el propósito del viaje de Yitro. Y salió Moshe a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Entonces, hay que distinguir el inclinarse en adoración que se hacía a los dioses, o también a Yud-Hei Vav-Hei, se inclinaba, ¿no? Y en el caso de Yud-Hei Vav-Hei se tumbaban en adoración, ¿no? En el rostro en el suelo, y en este caso lo besó. Entonces aquí el beso y la inclinación son una muestra de respeto. Antiguamente sobre todo los campesinos en Europa y en muchos lugares, cuando se encontraban con el patrón, la forma de saludo era con un beso en la mano, ¿no? Esta tradición de besar la mano del patrón o de alguien en autoridad se puede ver en la Iglesia Católica, cuando un obispo de la Iglesia Católica o un cardinal o el mismo Papa llega a un lugar, todos los demás le besan la mano, ¿no? Algunos dicen que le besan el anillo, ¿no? El anillo de autoridad, pero es la mano lo que le besan y es un símbolo de reconocimiento de autoridad. Y se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Y Moshe contó a su suegro todo lo que Yud-Hei Vav-Hei había hecho a Faraón y a los Mitzraim, a los egipcios, por amor a Israel. Todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado Yud-Hei Vav-Hei, ¿no? Algunos hermanos a veces dicen, pero si Yud-Hei Vav-Hei es el que todo lo hace, ¿para qué vamos a hacer algo nosotros, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a tomar una decisión si es Yud-Hei Vav-Hei el que da la solución? ¿Para qué voy a tomar un camino si Yud-Hei Vav-Hei me indicará cuál es el camino? Pero muchas veces Yud-Hei Vav-Hei no nos indica, ¿no? Elohim no nos dice qué camino tomar ni qué determinación tomar. ¿Por qué? Porque todo es prueba, ¿no? Todo es una forma de Elohim para ver si uno elige lo correcto o si uno elige lo que se aleja de Elohim. Recordemos una cosa, Elohim respeta el libre albedrío. Dentro de nuestra libertad tenemos que aprender a reconocer dónde está la voluntad de Elohim. Nosotros no podemos alejarnos de Elohim por hacer nuestra voluntad. No sé si esto se entiende, ¿no? Nuestra voluntad tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Elohim, ¿no? Si a mí me ofrecen un trabajo, yo tengo que ver que ese trabajo realmente sea un trabajo que le vaya a agradar a Elohim. No me voy a poner a trabajar, por ejemplo, en un prostíbulo, porque yo sé que eso no agradará a Elohim, ¿sí? Pasuk 9. Y se alegró Yitro de todo el bien que Yud-Hei Vav-Hei había hecho a Israel.
a librarlo de la mano de los Mitzraim. Entonces Yitro dijo, Baruch Yud-Hei Vav-Hei, Baruch Adonai, bendito es Yud-Hei Vav-Hei, que os ha librado de la mano de los Mitzraim, de los egipcios, y de la mano de Faraón, y que ha librado al pueblo del poder de los Mitzraim. Ahora sé que Yud-Hei Vav-Hei es más grande que todos los dioses, porque en todo aquello donde mostraron arrogancia, Yud-Hei Vav-Hei estuvo por encima de ellos. Entonces, esta declaración del versículo 11 del capítulo 18 nos aclara que Yitro era Cohen de Yud-Hei Vav-Hei. Él era sacerdote de Elohim, ¿no? Aunque él era midianí, aunque él era de Midian. Recuerden que Israel no solamente son los descendientes de Abraham, Jacob y Isaac, sino también todo aquel que acepta, ¿no? Que acepta a Yud-Hei Vav-Hei, a Elohim, para vivir a su estilo y que se integra al pueblo de Israel, ¿no? Esto es importante que lo entendamos. Pasuk 12. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, un holocausto y sacrificios para Elohim. Nueva evidencia de que Yitro era Cohen para Yud-Hei Vav-Hei. Y vino Aarón, o sea, el que tenía la autoridad sacerdotal en Israel, y Aarón reconoció la autoridad sacerdotal de Yitro, ¿no? Entonces vino Aarón Vekol Zignei con todos los ancianos, ¿no? Vinieron Aarón con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moshe delante de Elohim, ¿no? O sea que ellos participaron activamente en el holocausto que Yitro estaba ofreciendo. Por lo tanto, si Aarón aceptó la autoridad de Yitro, si Moshe aceptó la autoridad de Yitro y todos los ancianos de Israel lo aceptaron, pues Yitro tenía que ser sacerdote de Yud-Hei Vav-Hei y no un sacerdote pagano, como dicen algunos. Algunos dicen, bueno, Yitro al ser midianí, pues él era pagano, pero también seguía a Elohim. Eso no lo acepta Yud-Hei Vav-Hei. Una persona que sigue a otros dioses y que también quiere servir a Yud-Hei Vav-Hei, Yud-Hei Vav-Hei no acepta compartir su gloria con nadie, ni compartir el holocausto con ningún otro dios. Esto nos convence que el Elohei de Yitro era Yud-Hei Vav-Hei. ¿Sí? Espero que eso quede claro, mis amados. Entonces ahora viene la delegación de Shoftim. Shoftim significa jueces, ¿no? Y aconteció que al día siguiente se sentó Moshe a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta el atardecer. Es decir, Moshe se sentaba, esa era la posición de los jueces, él se sentaba, y venían las personas, por ejemplo, dos personas en conflicto de propiedad o de territorio, de matrimonio, de lo que sea, y él juzgaba. Él juzgaba desde la mañana hasta el atardecer. Y cuando el suegro de Moshe vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué te sientas a juzgar tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Y respondió Moshe a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Porque cuando tienen un asunto a resolver, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer et jukei Elohim vet torotav, ¿no? Los estatutos de Elohim y sus instrucciones o leyes, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que está clara. Todo el pueblo, no todo el pueblo conocía lo que eran los estatutos y las instrucciones de Elohim, ¿no? Y por eso iban a consultar a Moshe, ¿no? Para preguntarle si eso era
si eso es correcto. No es, por ejemplo, a veces a mí me escriben o me llaman hermanos y me preguntan, Miguel, ¿esto es correcto lo que estoy haciendo o aquello es correcto? ¿Puedo comer esto? ¿No? ¿O puedo yo casarme con una mujer de estas características? Y entonces esto es un poco personas que están aprendiendo los estatutos, las leyes, ¿no? No están seguros y vienen a consultar. No necesariamente es juicio de enfrentamiento entre uno y otro. Se daban eso, ¿no? Pero esto era para consultar a Elohim a través de Moshe. Entonces, vamos a continuar. Y dice la Pasuk 17. Y el suegro de Moshe le dijo, no está bien lo que haces. Qué fuerte. Aquí estamos hablando de Moshe, el líder, ¿no? El líder de todo Israel. Está haciendo un trabajo y llega Yitro, su suegro, con autoridad de suegro, de hombre mayor, y con la autoridad de ser Cohen, ¿no? Le dice, no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo, ¿no? Entonces es un consejo, tal vez por su experiencia y porque todo el mundo, incluso los líderes, pueden tener necesidad de en algún momento recibir consejo, ¿no? Y le dice, no puedes hacerlo tú solo, ¿no? Porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no puedes hacerlo tú solo. Permiso. Ahora, escucha mi voz y yo te aconsejaré. La frase hebrea que se traduce por ahora también significa te ruego, ¿no? O sea que aquí la traducción puede ser ahora escucha mi voz o te ruego que escuches mi voz. ¿Sí? Es la misma palabra. Y yo te aconsejaré y Elohim estará contigo. Heyeata laam mul ha-Elohim. Sé tú para el pueblo su representante delante de Elohim, ¿no? Veheveta ata et hadevarim et el ha-Elohim. Y somete tú esos asuntos a juicio de Elohim. Sé tú para el pueblo su representante delante de Elohim y somete tú esos asuntos a juicio de Elohim. Vehiz harta et hem et hachukim vet hatorot. Y enséñales los estatutos y las instrucciones y muéstrales el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Amén. Además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Entonces vamos a ver aquí, vamos a analizar algunas cosas importantes. La primera característica de un líder al que uno va a dar autoridad es que sean temerosos de Elohim. No pueden ser personas que están pensando, por ejemplo, en hacer negocio. Hay muchas personas, yo lo he visto cuando estaba en el cristianismo, muchos pastores veían el pastorado como una profesión, como una forma de tener un ingreso fijo de dinero cada mes, ¿no? Entonces estas personas eran asalariados, eran personas, tal vez tenían buena intención, pero su corazón en primer lugar tenía el salario, ¿no? Entonces eso no es válido. En primer lugar, el hombre que quiera servir a Elohim tiene que en primer lugar ser temeroso de Elohim, ¿no? No hacer nada sin que Elohim se lo esté
diciendo, hombres veraces, no pueden ser mentirosos, ¿no? Que aborrezcan las ganancias deshonestas, que no vayan por ahí cobrando un dinero que no les corresponde. Hay pastores que a veces se les dice, hermano, los diezmos no son para hoy, no hay templo, no se puede obligar al pueblo a diezmar. En todo caso, el pueblo puede dar de voluntad, incluso una 10ª parte si quiere, pero todo tiene que ser de voluntad. Si te aprecian, te darán. Si no te aprecian, no te darán. Así es claramente lo que debe de ser, ¿no? Y luego los números, 1100, 50 y 10, ¿no? Es interesante porque hubo un movimiento hace algunos años dentro del cristianismo que se llamó el movimiento de los G12, seguro que todo el mundo lo ha escuchado. Y ellos todo lo organizaban por células de 12 personas, ¿no? Y cada uno de las 12 personas estaba a su vez en autoridad sobre otras 12 personas, y así la manera piramidal de organización, ¿no? Entonces, pero fíjense que no era la manera inicial, ¿no?, de Elohim. La manera inicial era de 10, de 50, de 100 y de 1000, ¿no? Esa era la forma en que se organizaban los jefes, ¿no? Los jefes y los jueces. Dice, y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Entonces, obviamente, estos hombres temerosos de Elohim tienen que ser hombres que conozcan los estatutos y las leyes y las instrucciones de Yud-Heh Vav-Heh, ¿no? No podemos poner como líder del pueblo a una persona que desconozca los estatutos, que desconozca cuáles son las cosas correctas. Por poner hombres que no conocen las leyes de Elohim, es que luego vienen las distorsiones, ¿no? Vienen las herejías y las desviaciones que a veces se ven en algunos grupos, ¿no? No solo grupos religiosos, sino todo tipo de grupo. Pasuk 23. Si haces esto y Elohim te lo confirma, eso es muy importante, todo lo tiene que confirmar Elohim. Si haces esto y Elohim te lo confirma, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. O sea, se va a poder alcanzar a todos. Hermanos, parte de mi trabajo es enseñar Torah, enseñar los análisis que hago de la Torah, para que ustedes continúen en sus zonas, en sus grupos, enseñando Torah y enseñando estatutos y enseñando lo que haya que enseñar. Eso es muy importante que lo hagamos. Aquí, si aprendemos algo, no nos lo podemos guardar para nosotros mismos. Fíjense la parábola de los talentos. La persona que enterró el talento en el jardín para que no se lo robaran, para que no se le perdiera, ¿no? Esa persona no fue del agrado de Elohim. Solo aquellos que recibieron 2 y 5 talentos y que lo multiplicaron a 4 y a 10 talentos respectivamente, recibieron el premio y el elogio del patrón. ¿Eso qué significa? ¿Que tener 5 es mejor que tener 2? No, amados. Uno debe de ejercer lo que puede ejercer. Si aquel que recibe 5 solo está capacitado para trabajar 2, entonces va a trabajar mal los 5. Mejor que acepte que solo puede trabajar 2 y que no lo haga para recibir ninguna gloria y que no lo haga para ningún provecho personal, ¿no? Pasuk 24. Y escuchó y obedeció Moshe la voz de su suegro.
e hizo todo lo que él había dicho. Y escogió Moshe hombres capaces de entre todo Israel, y los puso por cabezas del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Aleluya, aleluya, qué importante, ¿no? Y juzgaban ellos al pueblo en todo tiempo. Los pleitos difíciles lo traían a Moshe, mas todo pleito sencillo lo juzgaban ellos mismos. Y despidió Moshe a su suegro, y éste se fue a su casa. Entonces, esto que hizo Moshe es el principio, ¿no?, de lo que podríamos llamar Beit Din, ¿no?, casa de juicio. Es el principio de cómo se empezaron a organizar los jueces. Luego sabemos que más adelante, ¿no?, por el capítulo 24 me parece, ya el Eterno le dice a Moshe que suba, ¿no?, con hombres capaces, con líderes de Israel, ¿no?, y allí, estando en el monte, que derrame de su propio espíritu, que comparta de su espíritu con ellos, ¿no? Y esa ocasión, en mi opinión, pues es el inicio del Sanedrín, cuando ya se juntó un número de jueces, un número de líderes, para ya ser como el Beit Din supremo, que ya el Beit Din supremo sería el Sanedrín, ¿no? Hay algunos que piensan que es Sanerdín, porque Din pues tiene que ver con juicio, ¿no? Y bueno, pues son opiniones que tienen que ver con la interpretación del hebreo. Amén. Entonces, ahora viene otro tema importante. Ya Moshe ha nombrado jueces, ha empezado la organización del pueblo, ya va a recibir las instrucciones en el monte Sinaí, y entonces el Eterno le dice que se purifiquen. O sea, no podían presentarse con algún tipo de pecado o algún tipo de suciedad delante de Yud-Hei Vav-Hei. Y dice el capítulo 19, ¿no? Bajodesh Hashlishi, en el mes tercero de la salida, Hashlishi Letzet Benei Israel Meretz Mitzrayim, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ¿no? Repito, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, Bayom Hazeh, en ese mismo día, Ba'u Midbar Sinai, llegaron al desierto del Sinai, del Sinaí, algunos dicen en español. Habían partido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Allí acampó Israel delante del monte, ¿no? Entonces todo esto hace suponer que el monte Sinaí está en el desierto de Sinaí. Sí, los que sean conocedores de mapa, sabemos que el sur de Israel, la frontera sur actual de Israel, choca con la península del Sinaí. Es una península enorme, ¿no?, donde está el desierto del Sinaí, y en algún lugar de ese desierto está el monte Sinaí. Algunos piensan que está dentro, o sea, cerca del noreste de lo que hoy en día es Arabia Saudí. Hay algunos que incluso dicen que está cerca de las ciudades sagradas de los musulmanes, ¿no?, de la Meca y de Medina. Y subió Moshe hacia Elohim y lo llamó Yud-Hei Vav-Hei desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: habéis visto lo que hice a Mitzrayim, lo que le hice a Egipto, y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis Brití, guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro de entre todos los pueblos, porque mía
es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí Mamlechem Kohanim Vegoy Kadosh, un reino de sacerdotes y una nación apartada o santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, son palabras, son pocas, son solamente 3 versículos, y sin embargo están cargadas de intención, ¿no? Dice, os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí, ¿no? He derrotado a todos los enemigos y te he protegido, te he traído delante de mí de una forma que fuera para ti deleitoso, no te he traído hacia mí, ¿no? Como antiguamente, cuando había los matrimonios, traían a la novia y lo presentaban delante del novio. Esto es pues el inicio de una declaración de amor. Este es el inicio de la propuesta de Elohim de que Israel formara parte de su pacto. Dice, os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, fíjense, si en verdad, no en apariencia, no haciéndolo de una manera que los demás digan, oh, conoce o sabe, no. Si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, ¿no? Seréis especial tesoro. ¿Qué es un especial tesoro? Es una novia, es una esposa, ¿no? El tesoro especial de todo varón creyente es una esposa creyente, una esposa compañera, amorosa, ¿no? Y un amor de verdad, no un amor fingido, un amor de verdad. Dice, y vosotros seréis para mí, aparte de ser mi especial tesoro, seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, esta frase muchas veces no se ha entendido correctamente. No es que todos los que estén en el reino tengan que ser sacerdotes. Recordemos que un sacerdote ofrece un sacrificio, un holocausto, un sacrificio quemado para Elohim, ¿no? Entonces, cuando decimos un reino de sacerdotes, es que es un reino donde fluye la relación y la comunicación entre Elohim y ellos, y una nación apartada de quién, de las demás naciones, ¿no? Puede ser amable con las otras naciones, con los goyim, pero tiene que ser apartado. ¿Por qué? Porque tiene un pacto especial, y ese pacto especial es con Yud-Hei Vav-Hei, ¿no? Entonces no podemos mezclarnos. Muchas veces dicen, se ha escuchado esa frase, estamos en el mundo pero no somos del mundo. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que si viene un vecino, por ejemplo, uno que recién se muda a la casa, viene un vecino y te trae una torta o te trae un pastel, ¿lo vas a rechazar? Si ese vecino te está ofreciendo una amistad, aunque él no sea ni judío, ni israelita, ni creyente. Pablo decía que teníamos que ser de buen testimonio delante de los nuestros y delante de los demás. Entonces, a veces, por ejemplo, los hermanos creyentes, los hermanos cristianos, se han ganado una mala fama, ¿no? Se han ganado la fama de ser fanáticos, ¿no? De ser excluyentes, de no querer ni siquiera hablar con las personas que no sean de su propia creencia, de su propia fe. Y tenemos que aprender que eso no es así, no porque vayamos a predicar. Fíjense una cosa que caracteriza al judío de hoy en día. El judío de hoy en día no predica su religión, no predica lo que tiene que hacer. Ahora, muchas personas van y se quieren convertir al judaísmo, ¿no? Ya en la época de Yeshua y sobre todo de sus discípulos posteriormente, hemos visto cómo muchas personas que tal vez eran de Efraín
se convertían al judaísmo porque esa era su forma de estar con el Elohei de Israel, ¿no? Hoy hay personas que se quieren convertir al judaísmo. Está bien, si se quieren convertir al judaísmo, esa es su opción. Hay otras personas que entienden las raíces hebreas no como una religión, no como algo que va a ser obligatorio para los que vengan. Todo el que venga tiene que inmediatamente circuncidarse. Todo el que venga tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello y tiene que ser así, ¿no? Y las personas pues obedecen al hombre, no obedecen a Elohim, ¿no? Y está escrito, todo el que llegue, ¿no?, que se quede como está. No estoy hablando de estar circuncidado para determinadas festividades. Hay algunas festividades donde hay que estar circuncidado, ¿no? Pero la persona que se circuncida tiene que estar preparada para la circuncisión, y no solo circuncidarse porque de aquí a 2 semanas hay una fiesta y yo quiero por curiosidad participar en esa fiesta, ¿no? No es así. Además, recordemos una cosa, que el Pesaj que había hace 2000 años, ¿no?, era un Pesaj donde se sacrificaba un animal en el templo. Hoy no hay templo, y por lo tanto, como no hay templo, nosotros pues tenemos que comer haciendo un memorial de lo que fue antes, no porque ahora estemos matando el animalito en el templo, ¿no? Hay una diferencia, no es lo mismo hoy que hace 2000 años. Hace 2000 años todo el mundo entendía lo que había que hacer. Hoy en día no todo el mundo lo entiende, ¿no? Es un tema del que vamos a seguir hablando entre ahora y cuando se nos acerque el Pesaj, ¿sí? Entonces seréis un reino de sacerdotes, una nación apartada. Se acerca el pacto, ¿no? Ahora, el pacto no significa que una persona tiene que juzgar a otra persona si lo está haciendo bien. Cada uno tiene que ser su propio juez. Cada uno lo debe de hacer como lo entiende. Puede aceptar corrección de otra persona, pero nadie es juez de nadie, ¿no? Dejemos el estar juzgando a nuestro prójimo como lo hicimos una vez en el cristianismo y muchos lo siguen haciendo, no porque los cristianos sean juzgones, sino que es una costumbre, tal vez de nuestros pueblos latinos, ¿no?, que a unas personas les gusta fijarse en lo que otras personas hacen para ver si hacen algo errado o equivocado, ¿no? Es una característica. Sigamos leyendo, vamos a continuar con Pasuk 7. Y dice, y fue Moshe y convocó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que Yud-Heh Vav-Heh le había mandado. Vayanu kal ha'am yahdan, y respondió todo el pueblo a una. Yahdan, eso viene de Ejat, ¿no?, a una, al mismo tiempo. Y dijeron, Kol asher diber Adonai na'aseh, todo lo que ha dicho, lo que ha hablado Yud-Heh Vav-Heh, eso haremos. Vayashef Moshe divrei ha'am el Adonai, y llevó Moshe las palabras del pueblo a Yud-Heh Vav-Heh. Y dijo Yud-Heh Vav-Heh a Moshe, he aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. O sea que la intención o la prueba de Yud-Heh Vav-Heh era hablar para que su voz sea oída por el pueblo y que ellos crean. Y comunicó Moshe a Yud-Heh Vav-Heh las palabras del pueblo, o sea que ellos habían dicho a la una que todo lo que dijera Adonai, eso iban a hacer. Y dijo Yud-Heh Vav-Heh a Moshe, ve al pueblo vekidashtam, y santifícalos, y purifícalos, y apártalos de lo inmundo, límpialos, ¿no? Hayomu mahar, hoy y mañana.
y que laven sus vestidos, ¿no? Y solo tenían un vestido, no se iban a desnudar delante de todos los demás, por lo tanto se sumergían en agua con sus vestidos puestos, ¿no? Y así lavaban sus vestidos y lavaban sus cuerpos y se metían en las aguas. Sigamos, Pasuk 11. Y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Yud-Hei Vav-Hei descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinai, y pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite, cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. ¿Por qué dijo esto Adonai? Pues sencillamente para que sepan que Él es santo y que solo cuando Él dice que se acerquen, deben ellos acercarse. Por eso era necesario poner límites. Todos debemos tener límites. Cuando disciplinamos a un niño o a una niña pequeña, lo que estamos enseñándole es que todo tiene su límite. Si a él le gusta tirar la botella al suelo una y otra vez y que el papá o la mamá se lo recoja, ¿no? Está entendiendo que no tiene límite, que el niño puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces uno tiene que enseñarle de alguna manera que hay un límite, tal vez no recogiéndole la botella una vez que la tiró y esperando que él la recoja, ¿no? Es fuerte aprender que la disciplina no es otra cosa que tener límites, ¿sí? Pasuk 13. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente el shofar, ellos subirán al monte. Y bajó Moshe del monte al pueblo, y purificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos, o sea, se sumergieron en agua. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os lleguéis a vuestras mujeres, ¿no? Y esta es una palabra muy, muy fuerte, ¿no? Porque no os lleguéis a vuestras mujeres significa no tener intimidad con las mujeres. Hay un debate, ¿no?, entre los hermanos ortodoxos. Muchos piensan que Shabbat es el mejor día para estar íntimamente con la esposa porque están ante la presencia de Elohim. Otros piensan todo lo contrario, que en Shabbat no se deben de tener relaciones íntimas. Entre ellos no se ponen de acuerdo. ¿Nosotros qué haremos? Pues cada cual lo debe de interpretar como realmente lo siente. Si una persona piensa que tener intimidad con su esposa en Shabbat es una falta de respeto al día o es algo que puede significar una impureza, porque recuerden que según la Torah, cuando una persona hay alguna secreción corporal, que la persona se queda inmunda hasta el anochecer. Entonces hay personas que piensan así, hay otras personas que dicen que no. Ante la presencia del Eterno es cuando nosotros tenemos que mostrar amor, ¿no? ¿Puedo comentar algo? Sí, por favor. Ya. Acércate, por favor. Donde hay de no lleguéis a vuestras mujeres. Cuando se edificó el Mishkan, tabernáculo, El tabernáculo, sí. una de las leyes acerca de la impureza era que si un hombre y una mujer tenían relaciones, tenían que bañarse, ¿sí?, al anochecer. Esto tenía que ver con el área donde estaban, que era santa, ¿sí entiende? Entonces, una persona que tenía relaciones con la mujer obviamente no podía ir al templo porque estaba impuro, digamos, ritualmente. La pureza ritual en esta época era súper importante, ¿ya? Y esto tenía que ver con el terreno donde estaba. No hay ninguna prohibición de tener relaciones en el Shabbat, no la hay, pero sí hay algo que tenemos que tener en cuenta, que si tú quieres tener una comunión con el Eterno,
pues no pueden tener relaciones íntimas las personas, porque eso sería una impureza para venir ante Elohim. ¿Sí me doy a entender? Sí, yo creo que Porque, queda perfecto. ¿me entiende? Entonces el pueblo, cuando estaba viviendo alrededor del Mishkan, ellos tenían que vivir bajo una pureza tanto espiritual como ritual. Coge el correo. Sí, pues muy bien, eso es lo que precisamente pensamos, ¿no? Bien, vamos a continuar con Pasuk 16. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una inmensa nube sobre el monte. Ahora quiero decirles una cosa, la palabra trueno es kol. Kol también es el sonido del shofar y kol también significa gritos, ¿no? O sea, o ruido, o bulla. Entonces fíjense, aquí dice, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, vekol shofar hazak mod, y un sonido o una voz de shofar muy fuerte. Esa voz de shofar representaba la voz de Yud-Hei Vav-Hei, ¿no? De ahí que sea muy importante que entendamos que el shofar es algo muy sagrado, no es algo que cualquiera lo pueda tocar. Yo sé que cuando viene Rosh Hashanah, o sea Yom Teruah, muchas personas tocan shofar. Y yo lo que les ruego a las personas que van a tocar shofar, ¿no? Primero, si son varones sobre todo, que se cubran, ¿no? Que se cubran incluso usando un talit, ¿no? Y antes de eso, pues tienen que hacer una purificación propia, ¿no? Tal vez una confesión de pecados o algo por el estilo, ¿no? Una mujer no debe de tocar shofar, ¿no? Porque el shofar era limitado a los sacerdotes. Por lo tanto, si una mujer no debe de tocar shofar, ¿qué se hace cuando se tiene una comunidad donde casi todas son mujeres o la mayoría son mujeres y no hay ningún varón que pueda tocar el shofar, ¿no? En esa circunstancia y solo en esa circunstancia especial, una mujer podrá tocar el shofar. Pero recuerden que el shofar, la intención inicial es de que fuera un trabajo sacerdotal. Eran los sacerdotes los que podían tocar el shofar. En algunos momentos hemos visto en la historia de Israel que han sido levitas los que han tocado el shofar en lugar de los kohenim, por el motivo que fuera. Por lo tanto, sacerdotes, levitas pueden tocar el shofar, no la persona, digamos, que no tuviera este ministerio, ¿no? Entonces esto es importante. Hay muchas iglesias cristianas que cuando se acerca Yom Teruah les gusta tocar el shofar, incluso hacer grupos donde ya se convierte como en un espectáculo. No es la representación de la voz de Yud-Hei Vav-Hei ni de los truenos que había allí en el monte, sino más bien es una representación para espectadores, ¿no? Y ese no es el propósito de tocar el shofar. Y tembló, dice, Vehayecherat kal ha'am asher bamachane, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Vayotze Moshe et ha'am, y sacó Moshe al pueblo del campamento para ir al encuentro de Elohim, para ir a encontrarse con Elohim, y ellos se quedaron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque había descendido Yud-Hei Vav-Hei sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Y sucedió que el sonido o la voz del shofar iba aumentando cada vez más. Moshe hablaba y Elohim le respondía con una voz o con un trueno.
Y descendió Yud-Heh Vav-Heh al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó Yud-Heh Vav-Heh a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y dijo Adonai a Moshe: desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver a Yud-Heh Vav-Heh y perezcan muchos de ellos. Que se purifiquen también Hakohanim, los sacerdotes que se acercan a Yud-Heh Vav-Heh, no sea que irrumpa Yud-Heh Vav-Heh contra ellos, ¿no? Imagínense sacerdotes que no se purifiquen, ellos son los primeros que tienen que enseñar la purificación al pueblo, ¿no? Entonces, Pasuk 23, y dijo Moshe a Yud-Heh Vav-Heh: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo: pon límites alrededor del monte y purifícalo. Entonces Yud-Heh Vav-Heh le dijo: desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a Yud-Heh Vav-Heh, no sea que irrumpa contra ellos. Descendió pues Moshe y advirtió al pueblo. Capítulo 20, Asheret Hadivrot, las 10 palabras o los 10 mandamientos, ¿no? Y aquí yo he hecho una cosa, mis amados, que estoy explotando mucho el uso del hebreo. Tenemos que entender que no siempre las Biblias, sobre todo cristianas, han traducido correctamente. ¿Por qué? Porque lo han traducido del latín o del griego al inglés o al español. A veces el español hasta viene del inglés, ¿no? Como es el caso de la Biblia de los testigos, ¿no? Los testigos de Jehová, ¿no? Ellos la han traducido del inglés al español, ¿no? Y el inglés obviamente se tradujo del griego, supongo que de la Septuaginta, ¿no? De ahí los errores. Entonces dice: Anohi Yud-Heh Vav-Heh Eloheiha, yo soy Yud-Heh Vav-Heh vuestro Elohei, Asher Hotztiha Meeretz Mitzrayim, que os saqué de la tierra de Egipto, mi Beit Abadim, de la casa de servidumbre, ¿no? Entonces esta es la primera declaración: yo soy Yud-Heh Vav-Heh vuestro Elohei, tu Elohei, ¿no? Que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, acuérdate, yo soy el poderoso, el todopoderoso, ¿no? Yo soy tu Elohei. Ese es el primer mandamiento, ¿no? Y luego, para hacerlo mejor aún, dice: Lo yiyeleja, no tendrás para ti, Elohim acherim al panai, otros dioses o dioses extranjeros delante de mí. ¿No? O sea que si yo soy tu Elohei, no tendrás otros dioses delante de mí. Este es el primer mandamiento prácticamente, ¿no? Y luego dice en la Pasuk 4: Lo ta'aseh lecha fesel, no harás para ti una imagen tallada, vekal temuná, ni ninguna semejanza, asher bashamayim mima'al, de lo que está en los cielos arriba, veasher baaretz mitachat, ni de la tierra abajo, ¿no? Quiero volver, dicen: Lo yiyeleja Elohim acherim, ¿no? Dioses extranjeros, otros dioses, dioses ajenos, dicen algunas traducciones, ¿no? Y no te harás ninguna semejanza, ninguna figura tallada, ninguna figura hecha de madera, ni de metal, nada de eso, ¿no? Ni de nada de lo que haya en los cielos arriba, ¿no? Y casi siempre hemos tenido el ejemplo de los hermanos católicos, ¿no? Ellos se hacen imágenes, pues, no solo de lo que ellos creen que es Yeshua, ¿no? Sino de lo que ellos creen que es su madre, ¿no? María,
y de todos los santos se hacen estatuas y figuras, ¿no? Y los adoran. ¿Y qué dice aquí? ¿No? Y luego lo vamos a ver, ¿no? O sea, y no te arrodillarás ante ellas, no te postrarás ante ellas. De lo que está en la tierra abajo, Vasher bamayim mitachat laretz, y de lo que está en las aguas debajo de la tierra. En otras palabras, al mencionar las tres cosas, al mencionar nada de lo que está en el cielo, ni nada de lo que está aquí en la tierra, ni nada de lo que está en las aguas debajo de la tierra, se está refiriendo al mar y a los ríos, porque se considera que la tierra está por encima y las aguas están por debajo, ¿no? Y que pasan incluso debajo de la tierra, ¿no? Por lo menos de donde yo vengo, en el Callao, hay agua debajo del Callao, ¿no? Y eso. Entonces, dice las 5, Lo tishtave lahem velota avdem, no te inclinarás ante ellos ni los servirás. No te inclinarás ante ellos, ¿no? Imagínate si aquellos que se arrodillan delante de San José o delante de San Judas Tadeo y le hacen una oración o le encienden una vela, ¿no? Todo eso es de origen pagano, ¿no? O sea, no es que los católicos se lo hayan inventado, sino que es una costumbre pagana que luego se pasó al catolicismo primitivo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, dice, Ki anoji, porque yo, Yud-Hei Vav-Hei Eloheiha, tú Elohei Yud-Hei Vav-Hei, porque yo, Yud-Hei Vav-Hei, tú Elohei, soy el Caná, Elohim exclusivo, es decir, celoso, sin posibilidad de rivales. Y dice ahí la nota, Caná significa celoso, exclusivo, y según el Strong del hebreo 7067, es una característica solo aplicable a Elohim. No estoy 100% seguro de eso, ¿no? Pero eso es lo que dice el Strongs. Poked avon avot, que visito o castigo la iniquidad de los padres. Y avon, aquí pongo nota, es el pecado contra la justicia o la Torah de Elohim. Avon se traduce muchas veces por iniquidad, que viene del latín iniquitas. Iniquitas significa sin justicia o sin la ley de Elohim. Avon, según el Strong 5771 del hebreo, significa la costumbre de no obedecer a Elohim ni de guardar su Torah, ¿no? Y aquí, antes de continuar, aquí tenemos en el siguiente punto, tenemos un artículo, ¿no? No sé si se puede ver, está muy chiquito, y ese artículo está en inglés, ¿no? Entonces, arriba, en la definición de los Strongs, dice Avon, ¿no? Y entonces da algunos pasajes como Segundo de Reyes 7 al 9, o el Salmo 51, 5 o 7, y significa perversidad, ¿no? También significa iniquidad, y luego dice castigo de la iniquidad, o sea que Avon también es el castigo de la iniquidad, y lo que yo he resaltado ahí en rojo, dice, es a menudo la culpa contraída por haber pecado. Esa culpa, no, la culpa de los padres, ¿no? Según Éxodo 25 y 34:7. O sea que muchas veces es una culpa, es un castigo, ¿no? Por el pecado. Y luego abajo, también lo que he marcado en rojo, dice, el castigo del pecado. O sea que Avon no solo es el pecado, sino que es el castigo del pecado.
Amén. Entonces vamos a volver atrás, abajo, dice pues, es la costumbre de no obedecer a Elohim ni de guardar su Torah. Al banim, al shileshim, val ribeim le soná. O sea que, viniendo de antes, dice que visito la iniquidad de los padres, dice, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, cuidado, esto se ha malinterpretado muchas veces, ¿no? Dice, si castiga la tercera o cuarta generación de los que me aborrecen, significa, dicen algunos, que cuando una persona castiga, que la maldición de ese pecado llega hasta la tercera generación o cuarta generación, hasta el nieto y hasta el bisnieto, ¿no? Y no lo han entendido bien. Eso puede producirse entre los que aborrecen a Elohim, ¿no? Una persona puede ser muy santa y su hijo salir aborreciendo a Elohim, ¿no? Entonces el que aborrece es el que tendrá la culpa del pecado, ¿no? O el castigo del pecado. Entonces, ahí dice en la nota, obedecer los mandamientos de Elohim es amarlo, desobedecerlos es aborrecerlo. Dice, veose gesed la alafim, lo havai ul shomrei mitzvotai, y hago misericordia a millares a los que me aman, ¿no? Esto es algo contrario a los que me aborrecen. Los que me aman por amor me obedecen, ¿no? Y los que no me aman, los que me aborrecen, pues no me obedecen. Es como la fidelidad, ¿no? Quien me ama es fiel, quien me aborrece es infiel. Cuando una persona comete adulterio contra su esposo o contra su esposa, ¿no? El primer pecado es contra Elohim, ¿no? Ese es el primer pecado, contra Elohim. Luego contra el esposo o la esposa, ¿no? Y el adulterio es una muestra de aborrecimiento al esposo o la esposa, según quien haya sido, y también de aborrecimiento a Elohim, ¿no? Porque no cree que Elohim le está mirando, ¿no? Y se deja llevar por sus sentimientos o por sus carnalidades, ¿no? Entonces dice la Pasuk 7, ¿no? No sé si habrá preguntas luego sobre eso. La Pasuk 7 dice, Lo tisa et shem yudhei vavhei elohecha lashaf. No usarás el nombre de Yudhei vavhei tu Elohei con ligereza o en vano. Ki lo yenake Yudhei vavhei et asher yisa et shamo lashaf. Porque no dejará Yudhei vavhei sin culpa, sin castigo, ¿no? Y eso puede ser Abón también, al que use su nombre con ligereza o en vano. Entonces, esto es algo que nos cuesta entender. Los hermanos judíos, por ejemplo, para cumplir este mandamiento, nunca dicen el nombre de Yudhei vavhei. Nunca. Y cuando quieren referirse a él, dicen Hashem. Hashem significa el nombre. Entonces ya todo el mundo entiende que al decir el nombre se está refiriendo a Yudhei vavhei. Cuidado, Hashem no es el nombre, porque mucha gente ya cree que Hashem es el nombre. Yo adoro a Hashem, ¿no? Y Hashem no es su nombre. Ahora, luego hay el otro extremo, ¿no? Las personas que dicen el nombre en cualquier circunstancia o en cualquier contexto. Siempre estamos, bien sea Yahweh o Jehová o Yihove, cualquiera de las interpretaciones que hay de cómo es el nombre, ¿no? Y que no se sabe seguro ¿Cómo es la pronunciación?
Nadie sabe por seguro cómo es la pronunciación. Lo que sí sabemos es que se presentó delante de Moshe con 4 consonantes. Yud, Hei, Vav, Hei. Son las 4 consonantes, son consonantes del abecedario hebreo, del Aleph Tav, ¿no? Y los hermanos judíos ni siquiera Yud, Hei, Vav, Hei dicen, ¿no? O si lo dicen alterado, ¿no? Yud, Kei, Vav, Kei, ¿no? Dicen algo así, ¿no? Para no decir el nombre. Entonces, es extremadamente raro. Es extremadamente porque raro. Dentro de la comunidad judía no se dice nada de esto. Uh-huh. Ahora, eso solamente pasa en las raíces hebreas que ponen Yahweh y todo eso. Y a mí un poquito ya me horroriza. Sí, pero también tenemos que ver que cómo vas a adorar a un Elohei que no tiene nombre, ¿no? Es como cuando los cristianos dicen el Señor, ¿no? El Señor ya sabemos que es Él, ¿no? Pues para mí el Señor es lo mismo que Hashem. O sea, pero el Señor es traducción de Baal, que eso lo empeora, ¿no? Sí, Señor. Entonces, ¿qué debemos decir nosotros? Si estamos orando, no debemos decir Hashem. Nosotros al orar decimos Adonai. Esa es la forma de reemplazar el nombre en oración, en poesía, en bendición. Yo he escuchado a algunos hermanos, sobre todo ortodoxos aquí en Inglaterra, que dicen Baruch atah Hashem, ¿no? Y le están hablando Baruch atah, bendito eres, y dicen Hashem, ¿no? Y eso para mí es un error, ¿no? La mayoría en la sinagoga se dice Adonai. Adonai. Ese es lo que más se usa en la sinagoga. Sí, en la sinagoga se dice Adonai, pero en las calles, ¿no? Dicen Baruch Hashem. ¿Ok? Sí, Señor. Esa es la forma de hablar. Entonces, uno puede decir Baruch Hashem si está en la calle, si está con personas que están en una situación que no es santa, vaya, ¿no? Pueden decir Baruch Hashem, ¿no? Pero en la sinagoga y cuando estamos orando se dice Baruch Adonai, ¿no? Entonces es un tema complicado que la gente no lo tiene claro. Yo entiendo que delante de un judío no vamos a decir Yud Hei Vav Hei porque ellos se van a ofender, ¿no? Sí. Entonces, como se van a ofender, mejor evitarlo. Cuando nosotros estemos estudiando, nosotros de raíces hebreas, que no somos no seguimos judaísmo, ¿ok? La Torah es de Moshe, no de la Torah judía, es de Moshe. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado de no decir el nombre a la ligera, ¿no? Hay gente que me escucha este mensaje y al rato me mandan un mensaje que Yahweh te bendiga, ¿no? O sea que mi mensaje no les ha llegado, no lo han entendido, ¿no? Desde el 2019, hace ya casi 5 años, que yo dejé de decir el nombre del Eterno, ¿no? Porque no me daba cuenta que al decirlo en un contexto donde no había santidad, pues que era un error. ¿Cuándo se decía su nombre antiguamente? Pues en Yom Kippur. En Yom Kippur era el único día en que todo el mundo escuchaba su nombre, ¿no? Y entonces, pero hoy en día ya no se usa, ¿sí? Pasuk 8. Zahor et Yom HaShabbat lekadsho. Acuérdate, porque se olvidarán rápidamente, acuérdate del día Shabbat, del día de reposo. La kadsho, para santificarlo, para apartarlo, para Yud Hei Vav Hei. Ese es el día Yud Hei Vav Hei, tiene que apartarse de los 6 días anteriores y de los 6 días posteriores. ¿Y cómo lo hacen, por ejemplo, los hermanos judíos? Para apartar este día, pues ellos encienden fuego al principio y encienden fuego al final. Y ese fuego es lo que separa el día santo, el día de reposo, de los 6 días ordinarios, ¿no? Esa es la forma que lo hacen los hermanos judíos y es una forma que nosotros podemos hacer si lo entendemos.
Hay personas que rechazan el encendido de velas porque dicen que es tradición judía, y yo digo pues que el que no lo entienda, que no lo haga, pero el que entiende lo de la separación del día santo de los otros 6 días, que encienda sus velas, ¿no? Y que lo haga pues siguiendo la instrucción que aprendemos de los hermanos judíos, ¿sí? Pasuk 9, Pasuk 9. Sheshet yamim ta'avod, vashit, kal melachteja. 6 días tendrás para servir o para trabajar y hacer toda tu ocupación y hacer toda tu actividad. 6 días hay para hacer toda la actividad. Eso puede ser trabajar, puede ser estudiar, ¿no? Eso es lo que eso se debe hacer durante 6 días. Sheshet yamim, 6 días. Veyom hashviyi, pero el día séptimo, Shabbat, la Yud-Hei Vav-Hei, ¿no? Es Shabbat para Yud-Hei Vav-Hei, tu Elohei, es día de descanso para Yud-Hei Vav-Hei, tu Elohei. Lo ta'aseh kal melachá, no harás ningún tipo de ocupación o de actividad o de trabajo privado, ni tú ni tu hijo o hija. O sea, si tú mandas, tú tienes que llevar autoridad en tu casa y no permitir que en tu casa ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo o sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que se aloja tras tus puertas. Hay personas que me dicen, es que yo comparto la vivienda con personas que no creen. Bueno, pues tienes tu dormitorio, y en tu dormitorio tú puedes apartarte, ¿no? Y no trabajar. Hay quienes dicen, bueno, pues es que mi esposo o mi esposa no es creyente y no le gusta el Shabbat. Bueno, que te respete, tienes que pedirle que te respete. Es muy fácil, si me amas, me respetas. Yo quiero en Shabbat hacer esto, ¿no? Si tú no lo vas a hacer, pues déjame que yo lo haga, aunque tú no lo hagas. Hay mujeres, madres, que los hijos adultos les piden que cocine en Shabbat para ellos. Y eso significa que no están respetando a su madre. Si ellos saben que su madre no debe de trabajar en Shabbat y ellos le piden y ella por amor de madre lo hace, pues la están haciendo a la madre que peque. Y muchas de estas mamás, es que si yo no le cocino, ¿qué come? Pues es adulto, que se busque la vida o que se cocine él, pero no en tu casa. No debe de haber cocina. No en tu casa, que se cocine en otro lado o que come en su restaurante, pero que a ti te respete para que tú puedas celebrar Shabbat. Dice Pasuk 11, Ki sheshet yamim, porque en 6 días asa Yud-Hei Vav-Hei et hashamayim ve'et haaretz, hizo Yud-Hei Vav-Hei los cielos y la tierra, et hayam ve'et kal ashar Vam, el mar y todo lo que en ellos hay. Vayanach bayom hashviyi, Vayanach bayom hashviyi, pero reposó o dejó de obrar en el 7º día. Al ken berach Yud-Hei Vav-Hei et yom hashabat kai kad Vaikat Shehu. Así pues bendijo Yud-Hei Vav-Hei el Shabbat, o sea el día de reposo, y lo consagró, lo apartó para sí mismo. Pasuk 12. Kavet el abija vet imeja, honra a tu padre y a tu madre, lemaan yarihun yameija, para que sean prolongados tus días, al hadama, en la tierra, asher Yud-Hei Vav-Hei Eloheiha noten lach, que Yud-Hei Vav-Hei tu Elohei te da.
Entonces hasta aquí son, digamos, los mandamientos largos o los primeros 5 mandamientos, ¿no? Hay muchas personas que no entienden que lo de la honra a los padres es parte de los primeros 5 mandamientos, que son los mandamientos para Elohim, ¿no? De amor a Elohim. Porque cuando uno honra a los padres, está amando a Elohim, está honrando a Elohim. Porque nosotros no elegimos a nuestro padre ni a nuestra madre, ¿no? Algunos dirán, pero es que mi padre era abusivo, o mi padre era maltratador, o mi madre era adúltera, ¿no? Y no se merece mi honra. Sí se merece tu honra, porque ella te parió, y él dio parte de su semilla para que tú existieras. Si bien es Yud-Hei Vav-Hei el que te dio la vida, tus padres te dieron la información genética. Si tu padre fue malo y tú tienes sus genes, entonces tienes que eliminar la maldad de ti. Si tu madre fue mala y tú tienes sus genes, entonces tienes que evitar todo lo malo que tal vez tu madre o tu padre hicieron, ¿no? Pero la honra a los padres, incluso los padres que no lo merecen, se la damos. ¿Por qué? Porque Elohim nos lo manda. Y yo sé que ese es un mandamiento que a veces es difícil de cumplir, ¿sí? Los siguientes mandamientos ya son de la parte del amor al prójimo, ¿no? Dice, Lo tirzach, no matarás, no cometerás, no asesinarás. Es decir, matar con alevosía. Algunos dirán, pero es que en la guerra, sí, pero la guerra se hace, ¿no? Si la guerra justa es la guerra que se hace por orden de Elohim, ¿no? Alguien dirá, toda guerra es injusta. No, mis hermanos, habrá guerras justas, ¿no? Y todos vamos a luchar en la última de las guerras justas, que será contra el ejército de la bestia. O sea que no digamos que no hay guerra justa, lo habrá, y lo hay. En Israel ahora mismo, ¿no? La defensa de Israel es una guerra justa, que sufren muchos, sobre todo sufren aquellos del otro lado, que decidieron tener a un grupo terrorista como su gobierno, ¿no? Ellos lo eligieron, ellos mismos tienen que sacárselos. En las Biblias cristianas, lo siguiente ya es el versículo 14. Dice, Lotinaf, no cometerás adulterio. Hay algunos en las Biblias cristianas que la aumentan, ¿no? Dicen, no cometerás inmoralidad sexual, ¿no? El adulterio comprende todo, ¿no? El adulterio también comprende las inmoralidades sexuales que no se deben hacer, ¿no? Dice la siguiente, dice, Lotiknov, no hurtarás, no robarás. No robarás. Hurtar por general es el robo al descuido, ¿no? Sin que la persona, la víctima, se dé cuenta. Lo ta'ane branja et shaker, no atestiguarás contra tu prójimo en testimonio falso. Ahora, aquí hay un error que se comete sobre todo en el cristianismo, que dice, no mentirás. Aquí no dice no mentirás, o no dirás mentira. Lo de la verdad y la mentira es una ley moral del hombre, y no necesariamente los que siguen a Elohim, a Yud-Hei Vav-Hei, solamente dicen verdad, ¿no? Hay personas que no son de Elohim, que son personas buenas, que dicen la verdad y que moralmente no aceptan la mentira. O sea que este es un principio moral, pero no es el mandamiento. El mandamiento dice, no darás testimonio falso contra tu prójimo. Ese es el pecado. Pasuk 14, 17 en las Biblias cristianas. Lo tahmot beit reja. Tahmot, no codiciarás
la casa de tu prójimo. Lo tahmot eshet reja. No desearás, fíjate, es la misma palabra en hebreo, tahmot, ¿no? O sea, codiciar y desear es lo mismo en hebreo. Tahmot. Lo tahmot eshet reja. No desearás la mujer de tu prójimo. Vavdo, vamato, veshoró, vejamoró. Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. Vekol asher le reaja. Ni nada que pertenezca o que sea de tu prójimo. Muy fuerte, ¿no? Y dice, y todo el pueblo oía et hakolot, los truenos o las voces, vet halapidim y los relámpagos, vet kol hashofar, y el sonido o la voz del shofar, y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos, ¿no? Y esta fue la frase que hizo que Moshe fuera el profeta para el pueblo, que él fuera el intermediario. Recuerden que profeta significa mensajero, intermediario, ¿no? Entre Elohim y el pueblo, porque el pueblo tenía miedo de escuchar su voz, ¿no? Dice, no sea que muramos. O sea, ellos estaban inseguros de que ellos estuvieran lo suficientemente limpios, lo suficientemente puros como para poder accionar con Elohim. Y respondió Moshe al pueblo, no temáis, porque Elohim ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moshe se acercaba a Jarafel, a la densa nube oscura, donde estaba Elohim. ¿Sí? Pasuk 19. Entonces dijo Yud-Heh-Vav-Heh a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que desde el cielo os he hablado. No hagáis junto conmigo dioses de plata ni dioses de oro. O sea, al lado mío, dioses de plata o dioses de oro. No los hagáis para vosotros. Un altar de tierra haced para mí, y sacrificad sobre él vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, vuestras ovejas y bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a vosotros y os bendeciré. Aquí dice en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, ¿no? Al decir todo lugar, dio la posibilidad de que fueran varios lugares, ¿no?, donde él pudiera poner su nombre. Por eso, por ejemplo, en Samaria había 2 puntos donde se podía hacer sacrificios, ¿no? En Beitel, donde había estado Jacob, ¿no? Y también arriba en el norte, donde también había estado, creo que Abraham, al lado del monte Hermon, ¿no? Ahí eran los 2 sitios donde podían hacer sacrificio en Samaria. Y luego cuando llegaron ya formaron Israel, pues en Jerusalén, ¿no? El motivo por qué Israel del norte puso otros lugares era para que los israelitas del norte no fueran a Jerusalén, a Judá, y que luego pues se hicieran hermandad con los judíos, ¿no? Y ya no quisieran seguir al rey de Samaria, ¿no?, al rey de Israel del norte. Entonces, por eso pusieron otros lugares, ¿no? Donde yo haga recordar mi nombre, vendré a vosotros y os bendeciré. ¿Dónde habrá bendición? En el lugar donde Él ha puesto su nombre. Amén. Y dice, y si me hacéis, dice, un altar de piedra, no lo construyáis de piedras labradas, porque si alzáis vuestro cincel sobre él, lo profanaréis. O sea que tenían que buscar piedras que encajaran con precisión, ¿no? Porque no había posibilidad de labrarlas, ¿no?
y no subáis por grada a mi altar, para que vuestra desnudez no se descubra sobre el mismo, ¿no? O sea que al subir las gradas tenían que usar algún tipo de ropa interior, No ¿no? había escalera, ¿Mm? no podían hacer escaleras. Y no subáis por gradas a mi altar para que vuestra desnudez se descubra sobre el mismo. Por eso había como una rampa. Habían gradas. Dentro de la rampa de subida había pequeñas gradas dentro de la rampa, porque si no se deslizan para abajo, ¿no? Y en esas gradas pues no podían ir sin ropa interior. O sea, eso significa que había gente que iba sin ropa interior, que iba solo con sus túnicas, ¿no? Y no todas las túnicas llegaban hasta los tobillos, ¿no? Algunos llegaban solo debajo de las rodillas, ¿no? Bien, vamos a continuar pues con nuestra Haftara. Nuestra Haftara vamos a estudiar Yeshayahu, Isaías 6.1 al 7.6, ¿no? Y dice así la Torah, dice: Bishnat Mot Hamelech Uziyahu, en el año de la muerte del rey Uziyahu, Vaere et Adonai Yoshef al Kiseram, vi a Adonai sentado sobre un trono alto, Venizá y elevado, Veshulaim Meleim et Hajejal, y el borde de su manto llenaba el templo, ¿no? El borde del manto de Adonai, ¿no? Dice la pasuk 2, y había serafines, ángeles por encima de él, cada uno tenía 6 kenafaim, tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro, ¿no? De los serafín, del uno al otro, daba voces diciendo: Kadosh, 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 Yud-Hei Vav-Hei Tsebaot. Santo, santo, santo es Yud-Hei Vav-Hei de los ejércitos, Melokal Ha-Aretz. Llena está toda la tierra que bodó de su gloria. Santo, santo, santo es Adonai de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Oilí, ay de mí, que dejaré de existir, pues siendo yo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, et Hamelech Yud-Hei Vav-Hei Tsebaot Raú Einai, al rey Yud-Hei Vav-Hei de los ejércitos vieron mis ojos. Ay de mí, que dejaré de existir, pues siendo yo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, al rey Yud-Hei Vav-Hei de los ejércitos vieron mis ojos. Nadie puede ver a Elohim en su gloria. Nadie puede ver a Elohim en su gloria. Y dijo algo interesante: siendo yo hombre de labios inmundos, de labios no puros. ¿Qué significa esto? Que en sus labios hubo palabras sucias, o hubo enseñanzas falsas, o que hubo una serie de cosas que no eran limpias delante de Elohim. Y dice: habitando en medio de un pueblo de labios inmundos. Ese pueblo es Israel. Porque mucha gente cree que están hablando: vivo en medio de un mundo. Claro, el mundo siempre va a estar inmundo, pero estamos hablando de un pueblo de labios inmundos, ¿no? Si tú vas a una congregación y tú sabes que esa congregación enseña malas cosas, sal de ahí, sal de en medio de esa congregación,
Si tú sabes que hay un moreo, un roé o un rabino que enseña cosas malas, sal de ahí, ¿no? ¿Por qué vas a estar en medio de una congregación de un pueblo, ¿no?, que tiene costumbres inmundas delante de Elohim, ¿no? Entonces, otra forma de tener los labios inmundos, por ejemplo, es pronunciar formas inadecuadas del santo nombre, ¿no? Por ejemplo, una forma inmunda es utilizar vocablos de origen pagano. Hay muchos maestros hoy en día de raíces hebreas que siguen diciendo la palabra Dios. Incluso los judíos en inglés dicen God, aunque God tiene otro origen diferente al de Dios. Dios viene del latín Deus, que viene del griego Theos, que está relacionado con Zeus, que es el rey el dios del Olimpo. Por eso, si en hebreo tenemos una palabra que es Elohim, ¿no?, o el Eterno, ¿por qué decimos Dios? Y muchos maestros lo siguen usando, maestros buenos incluso. Y luego también una cosa que hace que nuestros labios sean inmundos es pronunciar el santo nombre en cualquier circunstancia, ¿no? Eso hace que nuestros labios se ensucien, porque estamos banalizando el santo nombre. Estamos haciéndolo algo banal, algo que no tiene importancia y que todo el mundo lo usa a cada rato y en cualquier circunstancia. Y entonces, ¿qué solución hay? Aquí viene después la solución, ¿no? Y dice: entonces voló hacia mí uno de los serafín con un carbón encendido en la mano. A ver, alguno dirá, hay que quemarse la boca. No hay que quemarse la boca. Esto es algo simbólico. Un carbón encendido en su mano que había tomado con las tenazas del altar. El altar que había quemado un sacrificio para Yud-Hei Vav-Hei. Y con él tocó mi boca y dijo: he aquí ha tocado esto tus labios. Besar a Boneja, es quitada tu iniquidad, o es quitada tu culpa, ¿no? O es quitado tu castigo. Ya hemos visto que Abón puede ser culpa, castigo y también, obviamente, iniquidad. Vejatatja tekupar, y tu pecado ha sido cubierto. Y este kupar está relacionado con Yom Kippur, ¿no? Kippur y kupar tienen el mismo origen. Tu pecado ha sido cubierto, o hay expiación por tu pecado, ¿no? En otras palabras, la purificación de labios hace que nuestro pecado sea quitado. ¿Y cómo se purifican los labios? Con una oración. Y la oración, que tiene que ser una oración que venga del corazón. No es una oración mágica, no como el cristianismo, que muchas veces dice: recibe a Jesús en tu corazón, y que las personas bastan con decir: yo lo recibo y ya se creen salvos. No es así. No es solamente lo que sale de tu boca, sino de lo que vives en tu vida. Y oí la voz de Adonai que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién será mi mensajero? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nos? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y él dijo: ve y di a este pueblo: de cierto escucharéis, pero no entenderéis. De cierto miraréis, pero no comprenderéis. Hasta el día de hoy, mis amados, escuchamos pero no entendemos, miramos pero no comprendemos. Hasta el día de hoy, ¿no? Esta palabra es válida. Pasuk 10: haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón, Vashuf, y cambie de camino y se arrepienta y sea sanado. ¿Por qué? Porque no es el tiempo todavía. No es el tiempo.
Entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Adonai? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y queden sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. O sea, hasta que no venga el fin de una guerra, ¿no? Estos son los exilios que han vivido Israel, ¿no? Hasta que Yud-Hei Vav-Hei haya alejado a los hombres. Sí, el exilio. Haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Sí, los exilios y también las guerras. Ahí fue donde desapareció la casa de Israel. Así es. Pero aún quedará una 10ª parte en ella, y esta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado, y la simiente santa será su tronco. Entonces, obviamente, el tronco de esa, ¿cómo se dice? Lo que viene de Israel, ¿no? Esa herencia de Israel, ese remanente de Israel, su tronco, en este caso, debe de ser la Torah, y debe de ser Yeshua, que es la Torah viviente, para aquellos que fueron llevados, Israel, que se perdieron, las 10 tribus, las ovejas perdidas, ¿no? Quedará la simiente santa como tronco, y una 10ª parte quedará, ¿no? Y volverá a ser consumida como el roble o la encina, ¿no? Consumida, no sé si es la palabra correcta, ¿no? Pero será fuerte como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. Cuando se poda un árbol se pone más fuerte, ¿no? Y así será el remanente de Israel. Y ahora viene mensaje a Ahaz. Y esta es una palabra que es un poco difícil que entendamos. Y dice, Vaihi. Y aconteció, Vaihi bimei Ahaz ben Yotam ben Uziyahu melech Yehudá. Y en los días de Ahaz, hijo de Yotam, hijo de Uziyahu, o sea, Ahaz es el nieto de Uziyahu, rey de Yehudá, rey de la casa de Judá, aconteció que subieron Retzin, rey de Aram, y Pekah, hijo de Remaliahu, rey de Israel, para combatir contra Jerusalén, pero no pudieron tomarla. Entonces, amados, entendamos. Aquí, el rey de Aramea hizo alianza con el rey de Israel del norte, el Israel de las 10 tribus. Hicieron los dos alianza para pelear contra Judá. ¿Ok? No hagas ruido, por favor, ¿eh? Entonces, para pelear contra Judá. Quisieron tomar Jerusalén, pero no pudieron, ¿no? Fíjense, esto es como hablar de la traición de las 10 tribus, ¿no? Cómo hubo esa separación, su desconocimiento de Jerusalén, sin pensar que era también pueblo de Elohim, fueron a vencerlo para tomar Jerusalén y no pudieron. Y hasta el día de hoy, ¿no? La descendencia de Israel, el remanente de lo que es Israel, sigue peleando contra Yehudá. Hay personas hoy en día que creen que Israel no debe defenderse porque mueren muchos palestinos. Es cierto que mueren muchos palestinos, pero es que si Israel no se defiende, la exterminan, ¿no? Y no quedará nadie. Y a mí me da mucha pena que personas que dicen que son de raíces hebreas estén en contra de Israel, ¿no? Porque demuestra que realmente no han entendido. No han entendido que hay que ser Israel. Que hay que ser Israel. Para que el Eterno te, ¿cómo se llama? Salve no es la palabra. Para que te acepte, para que seas acepto. O sea que hacer guerra contra Judá. Para ser redimido.
Para el que hace guerra contra Yehudá, el que hace guerra contra Jerusalén, no va a vencer y quedará mal ante el Eterno. Y se dio aviso a la casa de David diciendo: los arameos se han aliado con Efraín, ¿no? Efraín es el reino del norte, y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Cuando se dice la casa de David, no se refieren a David, se refieren a Judá, ¿no? O a los descendientes de David. No olvidemos que en la época de David estaba el Reino Unido, no estaba el reino dividido. El reino se dividió con el nieto de David, ¿no? A la muerte de Salomón, con Refoam, creo que era, el hijo de Salomón, Reboam, el hijo de Salomón, ¿no? Ahí fue cuando se dividió el reino. Entonces aquí se le habla a la casa de David, ¿no? A los descendientes de David. Y se estremeció el corazón del rey, ¿no? No del rey David, sino del rey de Judá de entonces, y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Entonces dijo Yudhei Vavhei a Ishayahu: sal ahora al encuentro de Ahaz, tú y Shar Yashuf tu hijo, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del batanero, y dile: estate alerta y ten calma, no temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes, a causa de la ira encendida de Retzin de Aram y del hijo de Remalyahu, ¿no? Los tizones humeantes, o sea, leer solo el capítulo 6 sin este trozo del capítulo 7 no nos permite entender que los tizones humeantes muchas veces tienen que ver con guerras, ¿no? Tienen que ver con pruebas, no tienen que ver con momentos de la historia donde nosotros tenemos que tomar una decisión y asegurarnos de que esa decisión esté de acuerdo con la voluntad de Elohim. O sea que Retzin de Aram y el hijo de Remalyahu era la prueba de la casa de David. Dice: porque Aram ha tramado mal contra ti, junto con Efraín y Pekah ben Remalyahu, ¿no? Pekah era el hijo de Remalyahu que querían ponerlo sobre el rey de Judá, ¿no? Diciendo: subamos contra Yehudá y aterroricémosla, hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabal. O sea que querían hacer un golpe de estado contra la casa de David para poner a otra persona, ¿no? Entonces, amados, muchísimas gracias por todo. Vamos a hacer la bendición arónica y ya nos estamos viendo en la próxima transmisión, ¿sí? Espero que esté la bendición arónica, que no se haya perdido, y ahí está. Lo voy a leer, no lo voy a decir cantado, ¿no? Perdónenme, pero estoy con la garganta un poco seca, ¿no? Y Simcha Elohim que Efraín veji Menashe, y Simech Elohim que Sarah Rivka Rachel velea, Yevarech Adonai veish mereja, Yevarech Adonai veish mereja, Yaer Adonai panav eleja vihuneka, Yisa Adonai panav eleja וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם, amén. A ti, varón, que el Eterno te haga, que te bendiga y te haga como Efraín y como Menashe. Y a ti, mujer, que te bendiga el Eterno y te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Que te bendiga Yudhei Vavhei y te proteja.
que haga resplandecer Yud-Hei Vav-Hei su rostro hacia ti y te muestre su favor, que dirija Yud-Hei Vav-Hei su mirada hacia ti, guiándote y ofreciéndote su paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, palabra y promesa de Yud-Hei Vav-Hei en su día, cuando Él venga a pelear contra los enemigos. Amén, aleluya, Shabbatov Mevorach. Aquí en Londres ya hace unas 3 horas que acabó el Shabbat, ¿no? Supongo que en Europa también, y allá en las Américas todavía faltan muchas horas para que termine el Shabbat, ¿no? Que el Eterno les bendiga, les dé mucha felicidad en el día de hoy y que tengan todas las cosas buenas que deseen sus corazones. Amén. Shalom ubraja, que el Eterno les bendiga mucho. Shalom. Shalom.